Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 197, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 11. Derrida, deconstrucción y postfilosofía, 1061. Deconstrucción, diferencia, diseminación. Un texto que permite ir al corazón de la estrategia deconstruccionista derridiana es sin duda el ensayo ya clásico entre los estudiosos y los seguidores de Derrida, La diferencia, publicado en 1968 y más tarde en una de las más importantes colecciones de artículos, Marges de la filosofía, de 1972. A diferencia de muchos otros ensayos, en los cuales su estrategia solo se pone en acción, hemos visto el ejemplo de la lectura de Rousseau. Aquí Derrida, por primera vez, de modo orgánico y casi tradicional, habla largamente de este término, central y fundamental en su trabajo deconstruccionista. Además de diferencia, los términos clave de este trabajo son deconstrucción y diseminación. A ellos se añaden los de suplemento, huellas, márgenes, himen y muchos otros producidos por la inventiva a menudo desenfrenada de nuestro autor. La sustitución de la E de diferencia por la A y la consiguiente formación del término diferencia no son un mero juego lingüístico, sino que responde a las acuciantes exigencias de la estrategia de lectura derridiana. Él, siguiendo una práctica etimológica heredada, quizá de Heidegger, al cual también vuelve en este ensayo sobre la diferencia, se remonta a la diferencia de usos y significados del verbo griego diferein y del latino differere, que se hallan en el origen de los correspondientes verbos franceses que tienen que ver con la diferencia. El verbo griego, diferein, tiene solo un significado, el de definir en el sentido común de ser diferente. El verbo latín differere tiene este significado y también otro, el de diferir en el sentido también común de aplazar, retrasar, por ejemplo, retrasar una salida. Estos dos ejemplos o significados son cargados por Derrida de diversas caracterizaciones lingüístico-filosóficas, que tienen que ver principalmente con el tiempo, o incluso con la temporicitación, retrasar, aplazar, y con el espacio, o incluso el espacement, ser diferente. Diferencia, por lo tanto, no es, afirma Derrida sosteniendo, querer hablar de ella casi con los términos de una teología negativa, ni un concepto ni una palabra. Contiene así estos dos sentidos juntos, aplazamiento, diferencia, y tiene un valor temporal espacial. Derrida considera que un ejemplo sacado de la lingüística puede aclarar eficazmente este doble significado de diferencia. El signo y la escritura son entendidos comúnmente como algo que está en lugar de alguna otra cosa. Dicho en términos que ya conocemos, de metafísica de la presencia, el signo escrito está en lugar de la palabra hablada, que es el presente originario. El signo representa el presente en su ausencia, está en su lugar. Cuando no podemos tomar o mostrar la cosa, o sea el presente, el estar presente, cuando el presente no se presenta, entonces significamos, pasamos a través de la desviación del signo. Tomamos o damos un signo, hacemos signo. El signo sería pues la presencia diferida. El signo, entonces, es diferente en sentido espacial de aquello de lo que toma el puesto, y lo difiere en sentido temporal. Es diferente de la presencia ausente y la difiere. Pone, por así decir, una cierta distancia entre nosotros y la cosa o la palabra ausente. Es, para volver por un momento a la lectura de Rousseau, un suplemento sustitutivo. La diferencia, por lo tanto, está en la base de toda diferencia. Es el origen no pleno, no simple, el origen estructurado y diferente de las diferencias. Derrida a continuación escribe que no es correcto hablar de origen, pero de todos modos quiere decir que la diferencia constituye las diferencias. Las constituye, las instituye y las mantiene. En ese sentido, por ejemplo, va más allá y en contra de Hegel, que en cambio hemos encontrado ya esta crítica derridiana, absorbe con su procedimiento dialéctico las diferencias. No hay absorción,
La diferencia es una especie de juego sin vencedores ni vencidos. Contrariamente a la interpretación metafísica, dialéctica, hegeliana, del movimiento económico de la diferencia, hay que admitir aquí un juego en el cual quien pierde gana y en el cual se gana y se pierde en todos los casos. Y aún, en un texto de 1971, si se pudiera dar una definición de la diferencia, sería precisamente la de límite, interrupción, destrucción de la superación hegeliana en todas partes donde opera. Derrida, también en el ensayo sobre la diferencia, realiza sugerentes lecturas de Nietzsche, de Freud, de Heidegger y de Levinas, para mostrar cómo en estos autores está presente inconscientemente este procedimiento de la diferencia. En Nietzsche, cuando considera el sujeto no como algo originariamente dado, como la conciencia presente a sí misma, como lo es en cambio en Husserl, sino como el efecto de fuerzas que no están presentes en la conciencia. En Freud, cuando considera la conciencia, el sujeto, como resultado también de fuerzas, instintos, traumas, que ponen en juego la diferencia en el doble significado temporal, el pasado del trauma, ahora ausente en la conciencia, y espacial, la diferencia entre el aparecer, la conciencia y el ser, el subconsciente. En Heidegger, en el cual, de una manera filosóficamente más madura, la diferencia ontológica, el ente que nace con y del olvido del ser, aparece como un resultado operado por la diferencia. El ente es diferente, espacialmente del ser. El ente difiere temporalmente del ser. En Levinas, en cuyo pensamiento, que formula la temática de la alteridad absoluta en términos que van mucho más allá del psicoanálisis, opera igualmente la diferencia como constitutiva de las diferencias que dan lugar a la alteridad. La diferencia, entonces, es una especie de innombrable divinidad o ser al modo heideggeriano que está en el origen de todo. Derrida, obviamente, rechaza esta hipótesis interpretativa, más vieja que el ser mismo. Una diferencia tal no tiene ningún nombre en nuestra lengua. Y si es innombrable, la razón es que no existe nombre para ella, ni siquiera el de esencia o de ser, ni siquiera el de diferencia, que no es un nombre, que no es una unidad nominal pura y se disloca incesantemente en una cadena de sustituciones diferentes. ¿Cómo disponernos, pues, en relación con la diferencia, si no la podemos pensar conceptualmente al ser innombrable e indefinible? Derrida indica una vía de salida nietzscheana y en parte heideggeriana, cuando, en la conclusión del ensayo, propone considerar la diferencia como un juego que se debe afirmar, en el sentido en que Nietzsche pone en juego la afirmación, en una cierta carcajada y en un cierto paso de danza, a las cuales quizás puede asociarse aquella otra cara de la nostalgia que llamaré la esperanza heideggeriana. La danza dionisíaca, pues, con algo de la esperanza heideggeriana, pueden hacernos comprender la diferencia, la cual escribirá y sobre todo mostrará en acción. Derrida en muchos casos suyos desempeña un papel central, esencial en la estrategia deconstruccionista de la lectura de autores, textos, escrituras. El deconstruccionismo, en efecto, es la puesta en acción de la diferencia en la lectura de los textos y tiene como efecto, entre otros, la diseminación. Ya hemos visto actuar la estrategia deconstruccionista, que consiste en invertir el proceso con el que ha sido construido un texto, en desmontarlo pieza a pieza mediante la diferencia, en invertir las oposiciones jerárquicas que encontramos en todos los textos de la tradicional metafísica de la presencia. Al leer Rousseau, en efecto, hemos visto, o por lo menos se ve más claro, cómo funcionaba la diferencia en la lectura de los pasajes relativos al suplemento, masturbación, escritura. Cómo Derrida ponía en claro la equivalencia masturbación-escritura en el marco de la metafísica de la presencia. Cómo invertía la relación natural-artificial, presencia-ausencia, dando más importancia al segundo y no al primero en los términos de la relación. La estrategia deconstruccionista, afirma en efecto Derrida, no es ingenua, no se limita a individuar las oposiciones, ni se propone, como hace Hegel, absorberlas en una síntesis superior. Al contrario, quiere desenmascararlas,
mostrar su estructura jerárquica, invertir esta estructura. Derrida insiste sobre la necesidad de esta fase, no temporal, sino estructural, de la inversión, porque reconoce esta necesidad, porque reconocer esta necesidad significa reconocer que en una oposición filosófica clásica no nos encontramos nunca en la coexistencia pacífica de un vis a vis, sino en una jerarquía violenta. Uno de los dos términos lo hemos visto en la lectura de Rousseau, naturaleza-cultura, palabra-escritura y oposiciones afines, gobierna al otro, axiológicamente, lógicamente, etc. Y está más arriba que él. De construir la oposición equivale, pues, ante todo, a invertir en un determinado momento la jerarquía. De construir no significa y no comporta solamente esta inversión, aunque hay que partir de aquí. Derrida indica otros movimientos de la deconstrucción, que aquí ni tan siquiera se pueden resumir dada su complejidad terminológica y conceptual. Estos otros movimientos constituyen, en cierto modo, la diseminación, a la cual se asocian técnicas de trabajo textual muy refinadas y, como escribe Derrida, indecibles. Descartar, marcar, suplementar, marchar y otras cosas, y otras muchas. También la diseminación es indecible, no quiere decir nada y no se puede encerrar en una definición. Para entender cómo funciona, hay que verla en acción en los textos. Para la diseminación, de todos modos, Derrida nos da alguna sugerencia etimológica, afirmando que juega sobre la fortuita semejanza de la palabra griega sema, signo, y de la latina semen, semilla, entre las cuales, precisa, no hay ninguna comunicación de sentido. Esta semejanza entre las dos palabras es fuente de acrobacias verbales y conceptuales, sobre todo en los ensayos recogidos bajo el título La diseminación de 1972, que llevan a Derrida a individuar una semejanza, quizás inspirada por la equivalencia masturbación-escritura que había encontrado en Rousseau, entre el acto de la significación que parte del logos y el acto de la seminación por parte del falo. Como los signos, la ausencia, parten y se alejan del logos, de la palabra originaria, la presencia, así también las semillas, la producción espermática, convertida también en ausencia, parten y se alejan del falo, la presencia. La diseminación representa aquello que no pertenece al Padre. A partir de esta semejanza, Derrida procede también sobre la base de sugerencias procedentes de otras áreas del postestructuralismo, el psicoanálisis herético de Lacan, la filosofía sexual deseantes del Antiedipo de Deleuze y Guattari, a acuñar el término falogocéntrico, que quiere ser más extensivo que el simple logocentrismo, y considerar también los aspectos no lingüísticos sexuales de la actividad humana, que hay que deconstruir. Con la palabra falogocentrismo intenta absorber, haciendo deglutir hasta el pequeño rasgo que los hace recíprocamente pertinentes, por un lado aquello que yo he llamado logocentrismo, y por otro lado el estratagema falocentrista, en cualquier sitio que opere. En la producción más reciente de Derrida, especialmente en la Corte Postale de 1980, estos planos múltiples del lingüístico al literario están entrelazados de tal modo que es difícil, ahora, considerarlos como obras filosóficas. Derrida, naturalmente, no tiene nada que oponer a esta afirmación, desde el momento en que considera que la filosofía es ya un género de escritura, como tantos otros, no particularmente privilegiado. El tratamiento que hace de la relación Sócrates-Platón en los Envoys, la parte más consistente de la Carte Postale, aunque presenta los aspectos sugestivos y a veces hilarantes que caracterizan esta avalancha de cartas, acaba por ser testimonio quizá de una despedida de la filosofía más sustancial que la de los escritos anteriores, por más que aquí siguen apareciendo Hegel, Freud, Nietzsche, Heidegger y los otros padres inspiradores del deconstruccionismo derridiano. Y no es casual que la acogida más entusiasta a este texto derridiano haya venido de Rorty en el libro de 1989, Contingencia, Ironía y Solidaridad,
en el cual aparece una análoga despedida de la filosofía más sustancial, también en el caso de Rorty respecto a los escritos anteriores.